Dios ha muerto. Nietzsche. De frente, el Cristo en la cruz. Antes me gustaban más las cruces de los luteranos, despojadas, impersonales. Aquí, la sangre, la lágrima, el gesto del músculo doliente. Nunca entendí eso de las religiones monoteístas que adoran a un solo Dios invisible, pero necesitan de figuras personales por todos lados. Si hasta Dios se vuelve personal, le hablan, le ruegan, le piden. Y lo peor es que Él contesta y premia. Se enoja, piensa, habla, protesta. Che, sos vos, ¿no? Escuché por detrás de mí a alguien susurrándome. ¿Trajiste la merca? Insistió. Me di vuelta y vi a dos jovencitos con un poco de cara de asustados. Hice una mueca de negación consentida, como diciendo no, no soy yo. Pero está todo bien, no los voy a retar ni a denunciar. Pero los jóvenes ya estaban encima de otra persona, a 4 filas de la mía, que parecía ser el individuo buscado. Conversaron por muy poco tiempo y vinieron los tres hacia mí. Creí que iba a temer, pero no me pasó nada. Me sentía cuidado por la cruz. Capo, ¿tenés cambio de 500? Recordé el relato de Jesús echando a los mercaderes del gran templo, pero ¿cuál era el templo y cuál era el mercado? Cuando les estaba dando el cambio, se empezaron a escuchar gritos en la puerta. Recién ahí vi corriendo a unos monaguillos que se dirigían hacia la puerta para calmar la situación. Una joven veinteañera había irrumpido en la iglesia y caminando por el centro hacia la cruz, con paso regular, casi militar, repetía con voz desencajada: «¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios!». Rubia, con remera gastada de Nirvana, con las mangas cortadas, unas bermudas negras y unos borceguíes, repetía como en una plegaria: «¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios!». Cuando los curas llegaron hasta ella, el resto de los presentes ya se habían calmado. Y no se entiende bien por qué. Decidieron entonces no intervenir, casi como acompañando a la joven en su marcha hacia el centro de la iglesia. Reconocí de inmediato el texto de Nietzsche. Todos conocen a Nietzsche, antes que nada por su frase «Dios ha muerto», frase que le ha valido, además de muchas polémicas, muchos malentendidos. En especial si la contrastamos con otra de sus tantas frases provocativas: «No hay hechos, solo interpretaciones», que nos permite en principio cuestionar la misma idea polémica y de malentendido. Alguien que promulga el carácter hermenéutico de toda afirmación tiene problemas cuando quiere defenderse de supuestas malas interpretaciones de sus pensamientos. Pero también es cierto que el carácter hermenéutico del conocimiento no justifica arbitrariedades obvias frente a cruces textuales que nos permiten elegir ciertos horizontes interpretativos por sobre otros. Algún día se leerá la Biblia como un manual para arreglar motores de naves espaciales. No lo descarto, pero hoy por hoy, el marco de interpretaciones posibles muestra sus límites, su horizonte hermenéutico. En todo caso, ¿qué quiso decir Nietzsche cuando anuncia la muerte de Dios? ¿Sabremos alguna vez qué quiso decir? ¿Importa saber qué quiso decir? ¿Cómo interpretamos nosotros hoy esa frase? ¿Y cómo la interpretamos a partir de dos marcos? Por un lado, el resto de la obra nietzscheana y por otro, nuestra propia facticidad, nuestro propio aquí y ahora. La joven llegó hasta la primera fila. Su voz comenzó a enflaquecer un poco. Algunas señoras mayores que habían estado rezando la miraron con algo de compasión, de simpatía. Creí que los jóvenes compradores de cocaína iban a participar con algún grito, pero cuando los quise encontrar ya no estaban. Supe en ese momento que solo yo sabía de qué se trataba la escena y dudé.
¿Hacía falta involucrarse? Claramente no. Mejor salir calladito y sin que nadie se diera cuenta. Pero el silencio incómodo que se generó con la chica parada dándonos la espalda frente a la cruz me enclavó en el lugar. Ella estaba esperando una respuesta, una devolución. Otra vez el mercado. El mercado y la iglesia creer que se puede negociar con Dios. Es que se te ha perdido, le grité. La chica se dio vuelta con el rostro atravesado por una sonrisa infinita, exactamente la cara que no debía poner en esta representación. No recordaba bien literalmente cómo continuaba y, además, su mirada me intimidó, pero me sentí embriagado por el texto. Como si las palabras me utilizaran para poder salir e interrumpir en su sonido. ¿Se te ha extraviado como un niño? ¿Se ha escondido en algún lado? ¿Nos tiene miedo? ¿Se ha embarcado? ¿Ha emigrado? Al final me salió textual y sentí orgullo. 3 señoras que me miraban perplejas empezaron a aplaudir. No podía creer haberme acordado el texto de memoria. Recuerdo una vez en 7º grado haber olvidado todo un párrafo en un acto escolar sobre San Martín y sufrir mucho ese silencio eterno hasta que alguien te rescata. La señora, que parecía la más viejita de las 3, dio 2 pasos cortos y me habló en voz bien alta. No entiendo lo de embarcarse y emigrar. Esconderse puede ser, perderse también, pero mudarse, no lo entiendo. ¿Por qué Dios se iba a mudar? ¿A quién se le ocurre eso? Igualmente es cierto que por fuera del mundo de la academia la frase ha suscitado la posibilidad de encontrar en Nietzsche al chivo expiatorio perfecto que quiere destruir el bien de este mundo. Un bien que siempre necesita sentirse amenazado para justificar en su nombre cualquier cosa. Matar a Dios no es un asesinato cualquiera. No es ni siquiera demoníaco, porque lo diabólico por lo menos juega en las mismas ligas que Dios. Acá estamos en presencia de un parricidio, pero del peor de los parricidios posibles, ya que no se trata de un hijo que mata a su propio padre, sino de un hijo que mata a quien ha hecho posible que haya hijos y que haya padres, que ha hecho posible los vínculos, las cosas, la fuerza, el tiempo, los colores, la disposición específica de una realidad que se manifiesta incluso de un modo amable y hospitalario para que todos la podamos supuestamente conocer, que haya todo lo que hay, que haya. Se trata de un hijo que mató al padre de todos los padres, no siendo el hijo de todos los hijos. Algo que empeora el asunto, ya que fue nadie quien mató al único ser que no es nadie ni alguien, sino el ser mismo. Metáfora enclavada hasta en la última neurona del cerebro. Los padres crean hijos. Alguien debió haber creado, o como mínimo causado todo esto. Ergo, Dios es el Padre. ¿Y la Madre? No la Virgen María, sino la otredad que irrumpe e impropia para que lo propio se exilie. ¿Y la Madre? ¿Quién mató a Dios? Maten al mensajero. La historia de las instituciones se ensaña con Nietzsche, como si Nietzsche hubiera subido al cielo y le hubiese pegado él mismo a Dios 3 tiros en la frente. Aunque tal vez haya sido mucho más efectivo simplemente el haber anunciado su muerte con 3 palabras. El Dios ha muerto ha dolido mucho más que la escena imaginaria de la muerte de Dios. Que un ser humano presuma afirmar que Dios ha muerto
y con palabras, con las mismas palabras con las que Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Nietzsche anuncia la muerte de Dios. La primera gran polémica es clara. O cuando habla de Dios lo hace en forma literal, o cuando habla de Dios lo hace metafóricamente. Luego, si habla de Dios en términos literales, o sea, si el Dios al que se refiere la frase Dios ha muerto es el mismo Dios de las religiones del libro, entonces se nos abren otras nuevas dos opciones. O este Dios literal también realmente existió y murió, tal como se desprende de la exacerbada literalidad de la frase, o bien Dios nunca existió, y entonces su muerte no es más que una muerte literaria, tal como lo fue también su existencia. O sea, si Nietzsche está hablando de Dios en términos literales, es que se está refiriendo al Dios protagonista de un libro llamado la Biblia. El problema es que este protagonista y su historia no se muestran como un relato de vida y muerte. Quiero decir, el Dios literal de la Biblia nunca muere en la Biblia, con lo cual, si esta fuese la hipótesis, habría que demostrar también de qué modo se sostiene una interpretación que encuentre en el relato bíblico, que no está, el momento de la muerte de Dios. Demasiado incipit. Vamos a esta primera opción. Supongamos que Nietzsche habla de Dios en forma literal y supongamos que Dios existió y murió. Ok, comienza entonces toda una serie de problemas. Primero, ¿puede Dios morir? Parecería que no. Por lo menos, dada su definición de eterno, omnipotente, perfecto, etc. Un Dios que muriese no sería un Dios, ya que si algo define a Dios y lo diferencia de los seres humanos, es su condición de absoluto, inmaterial, incorpóreo, atemporal. Definitivamente, un Dios que muriese no sería Dios. Claro, pero ¿pecaría Dios entonces de una falencia? Si Dios no puede morir, estamos caracterizando a Dios desde la impotencia, desde el no puede. ¿Cómo no va a poder Dios algo? Te diría al revés, que un Dios que no pueda algo no sería Dios. Por lo tanto, Dios tiene que también poder morir para ser omnipotente, o sea, que todo lo pueda, o sea, Dios. Te agrego una segunda modulación del problema. Si Dios entonces para ser Dios tiene que poder también morir, entonces Dios tiene que poder suicidarse. ¿O quién podría, si no, matar a Dios? Demasiado problema teníamos ya con la muerte de Dios, que ahora le agregamos su suicidio. Es que la omnipotencia tiene que incluir también la posibilidad de poder no poder. Así se nos arma un segundo problema. ¿Quién mató a Dios? Entiendo que por una cuestión de fuerza de entidad, el único que puede matar a Dios es justamente Dios mismo. ¿Querés armar más polémica aún, no? Sin embargo, te cuento que ha habido muchos pensadores que no solo se anticiparon a Nietzsche con la idea, sino que propusieron directamente el suicidio de Dios, como el caso de Mainlander. Desde un punto de vista ontológico podríamos pensar al revés, que el mundo no ha sido una creación de Dios, sino la sustanciación de su muerte. O sea, estamos viviendo día a día la muerte de Dios, su extinción paulatina, su autocadaverización. El mundo surgió como consecuencia de ese suicidio.
el cosmos implota, Dios muere. Y esta existencia imperfecta en la que estamos no es más que el desbande de sus esquirlas. Resta decir que, por eso, esta vida y este mundo no son más que un gran pesar producto de este estado de putrefacción. No somos más que la presencia cadavérica del Dios que ha muerto. Porque además, si Dios existiera, ¿permitiría todo esto? Uf, viene durísimo hoy, ¿eh? Me encantan estas discusiones. Los saludo a los dos y me engancho con este segundo problema. ¿Quién mató a Dios? ¿Se mató él mismo? ¿O lo inconcebible y por ende inaceptable es que lo hayan matado los seres humanos? O para peor, lo más inconcebible de todo es, como dice Nietzsche, que lo haya matado el cristianismo, la propia iglesia. Zarpado. No entiendo esta última opción. Que lo hayan matado los hombres puede ser, aunque habría que justificar muy bien por qué un ser inferior logra matar a un ser superior. Pero la iglesia... Perdón, pero si a Dios lo matan los seres humanos, entonces no se trata de un verdadero Dios. ¿Por qué no? Acá pasa de todo. Deicidio, parricidio. La gran aspiración humana siempre fue matar a Dios para quedarse con su trabajo. Yo sigo sin entender por qué lo pudo haber matado la iglesia. Uno de los monaguillos, jovencísimo, cruzó a la señora. Pero por favor, Marta, la chica se ve que tiene problemas. ¿Cómo se va a tomar esto en serio? Marta lo miró un poco con sorpresa y un poco con desprecio. Los curas vienen cada vez más boludos, me dijo sin ningún rubor. Dale, decime, insistía conmigo, ¿qué significa mudarse? No hice a tiempo ni siquiera a preguntarme si debía responderle, cuando la joven reemprendió el parlamento mirándonos a todos de frente y dándole la espalda a la cruz. ¿Que a dónde se ha ido Dios? Yo se los voy a decir. Lo hemos matado. Ustedes y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Tal vez sea este parágrafo 125 de La Gaya Ciencia el texto más famoso de los tantos en los que se afirma la muerte de Dios. Nietzsche crea el personaje de un loco que llega a un mercado a gritos y con una lámpara encendida en pleno día, buscando a Dios. Claro que todo el mundo en el mercado, convencidos de su propio ateísmo, no pueden sino reírse de él. Pero cuando el loco, ante las risas, anuncia que esa búsqueda no tiene sentido, ya que Dios está muerto, todos se quedan impávidos, impactados, atemorizados. Y ni hablar cuando a continuación, y sin ninguna parsimonia, descubre a sus asesinos. Ustedes y yo, todos nosotros somos sus asesinos, pero ¿qué significa que nosotros matamos a Dios? ¿Y por qué lo hicimos? En primer lugar, y aunque parezca una tontera, cabe la pena remarcar que Dios no murió de viejo, ni de problemas de salud. Fue asesinado. No es lo mismo. Fue un crimen. Le quitaron la vida. Tal vez también haya sido un crimen su nacimiento, pero fue un crimen, esto es, fue por fuera de la ley. Por fuera de una ley que Dios mismo lega a la humanidad y que como toda ley nos arroja a una estructura circular y paradójica. No matarás, dice el sexto mandamiento, no matarás nunca.
He ahí la fuerza de un mandamiento. Pero increíblemente también es cierto, como explica Derrida, que en el texto del Éxodo, justo después de los mandamientos, Dios establece los juicios, donde habilita a su pueblo a matar a aquellos que no cumplan con la ley. O sea, que se habilita el matar para que se cumpla con la ley que establece que no hay que matar. Una vez más, la figura circular. Vale matar para que nadie mate. O peor en este caso, ya que, visto el texto, nos encontramos con que muchas de las faltas que provocan la pena de muerte parecen de una densidad mucho menor a semejante castigo. Habrá que insistir, como hace Derrida, en comprender la relación entre la muerte y la ley, ya que han sido paradójicamente las culturas provenientes del no matarás las que más han apostado a la pena de muerte como un modo de resguardar la ley. «¿Pero cómo hemos podido hacerlo?», agregó la chica, y rompió en un llanto desconsolado, a tal punto que se quebró y cayó sobre sus rodillas. ¿Cómo hemos podido hacerlo?», repitió en voz baja, y entre lágrimas fue desgañitando una a una las lamentaciones del loco por el acontecimiento de la muerte de Dios. «Pero ¿cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desconectamos a la Tierra de su sol? ¿Hacia dónde caminará ahora? ¿Hacia dónde iremos nosotros?». Marta corrió a abrazarla, pero la chica seguía sollozando. «Nena», le dijo Marta, «no vamos a ir a ningún lado. Mirá la calle. Volvieron los milicos. Nunca aprendemos». Y toda la gente aplaude, como antes aplaudían acá. ¿Sabés los muertos que tiene cargada la iglesia? Es todo lo mismo, nena. Ayer la iglesia, hoy la democracia, pero las idolatrías son siempre las mismas. Héroes y villanos. La gente aplaude. Muere un mártir. Alguien promete la salvación. Todos se hacen los sotas. Sota, palabra vieja, ¿no? Es por las barajas, el paje que está ahí parado y no ve nada. ¿Qué hicimos cuando desconectamos a la Tierra de su sol? Nos lleva directamente a otro texto de Nietzsche. Así habló Zaratustra, donde sobre el final, el Zaratustra, el antiprofeta que entre otras cosas viene a anunciar la muerte de Dios, el fin del último hombre y el advenimiento del superhombre, se encuentra con el Papa, que está jubilado por la desaparición de su jefe. Lo ve alicaído, triste. El Papa jubilado no puede admitir la muerte de Dios. En realidad entiende que Dios ha muerto, pero no puede dejar de buscar un centro. Algo le falta, algo previo a Dios, aquello que hace a Dios, de lo cual Dios es solo una manifestación. En vez de reconciliarse con sus pendientes humanos, deambula conceptualmente intentando comprender qué ha sucedido. Tal vez allí anide uno de los puntos más problemáticos de la frase. ¿Ha muerto Dios o se ha ido volviendo caduca la idea de un centro, de todo un centro, de un principio ordenador de la existencia? Y si así fuese, ¿puede el ser humano modificarse tan radicalmente para aprender a vivir descentradamente? Pero sobre todo, ¿qué significa vivir sin centro? ¿O al final la ausencia de centro nos condena a una errancia infinita,
en su búsqueda infructuosa. ¿Se puede vivir sin dioses? ¿O se trata de quedarse venerando dioses muertos? ¿Y no han estado siempre muertos nuestros dioses? ¿No hemos siempre venerado fantasmas? La chica se derrumbó. No pudo seguir. Marta continuaba hablando. Los monaguillos se habían quedado paralizados. Las otras dos señoras conversaban entre sí. Uno de los dos chicos, que habían estado en la compra y venta de droga, apareció por un costado y se acercó con algo de cuidado a la joven. «Mica», le dijo, «vamos, por favor». Las lágrimas de Micaela le habían corrido la pintura de los ojos. Con mucha debilidad continuó mascullando. ¿No nos volveremos errantes como una nada infinita? ¿No oiremos todavía a los sepultureros que entierran a Dios? ¿No nos llegará el olor de la putrefacción divina? Marta se perturbó. El entierro de Dios es mucho. Nena, por favor, alguien que me explique todo esto. Levantó la voz buscando a los monaguillos. El amigo de Mica logró incorporarla. Vamos, Mica, te pasaste, esto es demasiado. Pero Mica remató con su último aliento. Los dioses también se pudren. ¿Por qué muere Dios? ¿Y quién lo mata? No es que muere Dios. Muere un determinado relato sobre Dios. Deja de tener validez cierta metáfora de lo divino. Es fundamental tener en cuenta la idea de metáfora en Nietzsche, ya que, sobre todo en verdad y mentira en sentido extramoral, Nietzsche define la verdad como una metáfora útil. Y a la inversa describe su ocaso. Una verdad cae cuando esa metáfora ya no sirve, ya no explica, ya no logra su objetivo. Es como una moneda, dice Nietzsche, que ha perdido valor y se ha vuelto mero metal, mero relieve. O sea, no hay verdad, sino interpretaciones sutiles que van dotando de sentido la existencia. Pero cuando cambian las condiciones materiales y las preguntas existenciales se desplazan, muchas de estas metáforas deben redescribirse. Ahora, ¿por qué ya no es útil la metáfora de Dios? Principalmente hablamos del Dios de las religiones monoteístas, que más allá de su proveniencia literaria, se vuelve, en el cruce con la filosofía griega, la expresión más acabada del ontomonoteísmo, un único Dios en el cielo, una única verdad en la tierra, un único principio ordenador de la realidad. Economía cósmica. Pérdida absoluta de la singularidad y primado de lo común despojado de toda diferencia. Economía cósmica que es también un cosmos ordenado, jerárquico, cerrado, productivo. Toda la multiplicidad va desapareciendo, privilegiando un ordenamiento que disuelve lo inencajable. Nietzsche aquí oscila entre la representación más bíblica de Dios y su resignificación griega. Pero, en el fondo, se trata de lo mismo, el Dios bíblico. Si aún le restara una singularidad, fue absorbida por el espíritu filosófico helenizante de la cultura griega. Es cada vez menos el personaje de Dios y cada vez más la idea de absoluto, de perfección, de omnisciencia. En todo caso, un descentramiento metafísico necesitaría de otra teología, una posteología, cuando menos politeísta. Muchos dioses en el cielo,
No hay una única verdad en la Tierra, multiplicidad anárquica de principios contingentes en la realidad. Si entre dioses se aman y se matan, aquí abajo, entre verdades, no cabría duda de que en el origen está el conflicto, y que los conflictos no se resuelven sino que se plasman, se desplazan y nos transforman. En el capítulo de los apóstatas de Así habló Zaratustra, Nietzsche lo sugiere contando que cuando los dioses se enteraron de que uno de ellos se proclamaba el único, entonces se murieron de risa. El problema es que se murieron, y el que quedó, el presumido, vino y creó nuestro mundo. La segunda posibilidad del Dios literal es que Dios nunca haya existido, con lo cual su muerte sería más bien el típico desenmascaramiento de un Dios como creación humana. Sí, igual está todo un poco mezclado. Además, si Dios nunca existió, no entiendo lo de la literalidad. ¿Sería algo así como por qué fue creada esta metáfora de Dios y no otra? Exactamente. Dejamos para después la otra posibilidad, que es comprender no a Dios como metáfora, sino la misma frase nietzscheana como alegórica. Pero igualmente me sigue aquejando una duda. ¿Hay una muerte de Dios en la Biblia? Todo parece indicar que no. Hay un diluvio, una amenaza de exterminio de la especie humana, hay muertes por doquier y catástrofes de todo tipo. Pero por lo que recuerdo, nunca Dios aparece en algún momento del texto y dice: hasta acá, muchachos, me retiro. Y va, se pega un tiro y a la lona, ¿no? Salvo que releamos el acontecimiento fundante del Nuevo Testamento desde otro lugar. ¿O acaso la crucifixión no es la muerte de Dios? Sí, es cierto, pero no vale. Dios nunca muere en términos absolutos, ya que hay un aspecto de Dios, una de sus personas que no solo permanece, sino que al morir, el otro aspecto, el Hijo, la segunda persona, termina completándose a sí mismo. En todo caso, retomando lo que hablábamos antes, no puede haber muerte de Dios absoluta, sino que al morir Dios se vuelve un absoluto. Me gusta, ¿eh? Yo iría por más. ¿Y si ese anonadamiento ha sido realmente una muerte, un despojamiento último, una retracción? ¿Y si estamos viviendo las huellas de un Dios que se ha ido? Porque así no vale. Uno ve al Cristo sufriente en la cruz y dice: tranqui, igual no pasó nada, después resucita. O peor, uno dice: de eso se trata la ontología cristiana. Dios tiene que hacer como que muere para que la vuelta se complete. Lo que sea, pero lo cierto es que allí alguien sufre. Padre, ¿por qué me abandonaste? Aparentemente de verdad. Tal cual. O visto al revés, allí Dios se vacía a sí mismo. ¿Quién dijo que ese vaciamiento no fue a fondo y no tenemos Dios hace rato? ¿Vaciamiento? Sí, la kenosis. Mirá el texto, es Filipenses 2, 6, 7. Hablando de Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, kenosis, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Si se despojó a sí mismo, si se vació de divinidad, ¿cómo desde la imperfección pudo volver? Si volvió es porque algún vestigio divino permaneció en él. Pero si así fuera, entonces la kenosis no fue a fondo. Che, muy cristológico todo esto, ¿no?
¿Cómo están? ¿Podemos volver al inicio? Desenmascaremos un poco. ¿Por qué esta metáfora de Dios y no otra? ¿Por qué se va edificando esta figura de Dios tan antropomórfica, tan exagerada? El argumento lo conocemos todos. Ponemos en Dios todas nuestras imposibilidades. Dios es la expresión de nuestra impotencia. Todo aquello que no podemos, Dios lo puede. En realidad, Dios es justamente la concreción de esa imposibilidad. No podemos no morir. Dios nunca muere. No podemos saberlo todo. Dios lo sabe todo. No podemos ser absolutamente buenos siempre. Dios es el bien. Toda teología es una antropología, sostenía Feuerbach. Lo divino nos realiza, ya que crea un espacio de esperanza que nos sosiega. Dios es una hipótesis que nos extiende más allá de nuestros límites. Fíjense incluso que desde el punto de vista empirista, Dios no agrega ningún tipo de realidad a la ya conocida. Nada de lo que caracteriza a Dios no estaba ya presente en la realidad empírica. Dios es una especie de generalización, de razonamiento exponencial que potencia lo ya existente hasta el absoluto, en busca de la totalidad. Claro, de ahí el desenmascaramiento. El Dios literal es fácilmente deconstruible. Comprendemos su origen, pero la pregunta crucial para mí es otra. ¿Por qué, siendo tan clara su génesis, igualmente tuvo tanto éxito? Si es tan obvio que Dios es un invento, ¿por qué se creyó tanto y se sigue creyendo tanto en Él? ¿Cuál es su fuerza? ¿Cuál es su eficacia? Bueno, pero parece que murió. De nuevo, ¿quién murió? ¿Murió un determinado tipo de Dios? ¿O finalmente el ser humano se emancipó de la necesidad de fijar un centro absoluto para ordenar su existencia, aceptando el flujo vertiginoso de un devenir siempre contingente que destotaliza todo cierre? Uf. Micaela se levantó y me miró fijo. Cambió imprevistamente la postura. Los dioses también se pudren, empezó a repetir cada vez con un volumen más alto. Los dioses también se pudren. Y comenzó a dirigirse hacia mí. Su amigo trataba de calmarla, pero no podía. Marta miraba estupefacta. Los monaguillos seguían sin hacer nada. Pero, ¿cómo hemos podido hacerlo? Retrocedió Mica en el texto al llegar a mi cuerpo. Me abrazó. ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? Repitió, pero ahora en voz bien tenue, junto a mi mejilla. Los dioses también se pudren. Si el carácter metafórico de la verdad estriba en su utilidad, entonces, para esta versión pragmática del conocimiento, no se trata tanto de verificar la adecuación entre el pensamiento y la realidad, sino las consecuencias que el uso de la metáfora genere para nuestra existencia. Por eso, la metáfora en cuestión, aunque metáfora, tiene que vérselas con las condiciones materiales de la realidad que busca comprender. Está claro que, en tiempos antiguos, el vínculo del ser humano con su propio saber, intermediado por la tecnología de la época, promovió un determinado tipo de narrativa. El Dios bíblico, por ejemplo, es afín a la multitud de dioses que en aquella época eran parte de la cultura de los pueblos. Dioses cuya tarea se encontraba directamente ligada a las necesidades de su tiempo. Necesidades de todo tipo, sobre todo espirituales o existenciales. Aunque también
directamente ligadas a la resolución de conflictos cotidianos. Por ejemplo, la electricidad es un invento muy reciente, tan reciente que nos hemos olvidado lo que era la noche, o más bien, el impacto directo de la oscuridad en los estados de ánimos de la época. No es causal, en ese sentido, que Dios esté asociado indeleblemente con la luz, y que en función de ese lazo todas las asociaciones epistémicas tengan una fuerte proveniencia lumínica. Así, entender es iluminarse, clarificarse, mientras que lo confuso y ambiguo quedó del lado de la oscuridad y las tinieblas. Incluso se repite en su faceta moral, ya que desde siempre el mal supone un alma oscura. Pero en tiempos de la electricidad, informática, virtualidad y carga rápida de batería de los celulares, ¿tiene sentido seguir pensando a Dios de este modo? O desde el punto de vista político, en un mundo donde la clarificación supone un ejercicio de poder a través de los grandes faros de certeza que iluminan y definen de antemano lo que es lícito conocer, ¿no necesitamos un Dios que nos oscurezca? Esto es, que nos pierda. Esto es, que abra. ¿No necesitamos otra metáfora de Dios para nuestros tiempos? O dicho de otro modo, ¿qué tipo de Dios se corresponde con la posibilidad de abrir nuestros interrogantes en un tiempo en que la pregunta parece que molesta, desconcentra, subvierte? ¿Sigue siendo útil la metáfora de Dios bíblica? ¿O tendremos que crear nuevas metáforas? Me di cuenta de que algo estaba mal cuando, por detrás del cuerpo de Micaela, vi a su amigo corriendo desesperadamente hacia la puerta de la iglesia. Una mujer de mediana edad ingresaba también agitada al templo. «Mamá», le habló a Marta, «vámonos volando». Recién ahí se me hizo más presente el sonido caótico de la calle. «¿Pero qué pasa, hija?», se resistía Marta. La cana levanta gente por todos lados. «Es todo un desastre, mami. No me discutas y vení conmigo», regañó a su madre. Me encanta cuando un hijo reta a sus padres invirtiendo roles históricos. La hija de Marta nos alertó a todos. ¿No saben lo que pasó? Están todos como locos. Váyanse a la mierda, escóndanse, corran, huyan. No tenemos salida. ¿Cómo vamos a consolarnos ahora, asesinos entre asesinos?, continuó Mika, hablando casi para adentro, soltándome y mirando para abajo. Lo más sagrado y poderoso que poseía el mundo se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos lavará la sangre? ¿Con qué agua nos purificaremos? ¿Qué ritos expiatorios, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este acontecimiento demasiado grande para nosotros? ¿No tendremos que volvernos ahora nosotros los nuevos dioses? Se escuchó un estruendo agudo e inexplicable, como de guerra, como de soldados y policías especiales irrumpiendo en la iglesia, como venían haciendo hace rato, irrumpiendo en todos lados. El amigo de Mika ya estaba detenido, esposado en un costado. Los efectivos con sus armas apuntando para todos lados vociferaban exigiendo la quietud. La parálisis, el miedo generalizado. Pero Mika no les escuchó y apresuró sus pasos hacia la cruz, justo lo que no tenía que hacer. Los soldados le gritaron un par de veces sin obtener respuesta. Su amigo, desesperado, trataba de calmar la situación, pero Mika ya se había abalanzado sobre la cruz. No entiendo si para destruirla o para entregarse a ella, cuando,
ante una nueva negativa a detenerse y más gritos de efectivos uniformados, se escucha una ráfaga imponente de disparos y la sangre de Micra que salpica por todos lados. Su cuerpo, que explota en el instante, agujereado como Cristo, un cuerpo que estalla y derrama sus líquidos interiores. Su amigo grita y llora impotente. Nosotros ni siquiera atinamos a interpretar lo que estaba pasando cuando Mika cae al piso y llegamos a escuchar que dice antes de morir: llego demasiado pronto. Todavía no ha llegado mi tiempo. Así quedó, muerta, con los ojos abiertos. Otra vez, la sangre en el suelo. El eterno retorno de lo mismo. Dios muere cada vez, cada año, muere siempre, pero crea la ilusión de la vida, del brote, de la primavera. Otra vez la sangre en el suelo, como recordándome que siempre hay sangre en el origen. Otra vez la muerte, otra vez los soldados, el demonio del texto de Nietzsche que llega y nos provoca con la pregunta: ¿elegirías vivir este instante una y otra vez? ¿Qué harías si supieses que este momento, esta muerte, Mika todavía humeando, todavía exhalando temperatura, se repitiese eternamente? ¿Qué harías? Es que el tema es el conocimiento. Si supiéramos de antemano, tan simple todo, si supiéramos de antemano, lo habíamos ensayado tantas veces. Lloraba su amigo sentado al costado. Repetía ese texto todo el tiempo y lo había preparado para hoy. Ella estudia teatro. Yo le dije: no en la iglesia, los curas te van a matar. ¿Y dónde está Juanjo? Se percató de inmediato de la ausencia de su otro compañero. Él iba a firmar todo. El joven, que se me había ido convirtiendo en esos pocos minutos de narcotraficante en postadolescente en busca de emociones, miró para todos lados, pero no encontró a su amigo. Policías ya estaban con el cuerpo de Mika constatando, por un lado, su muerte y por el otro, mirándonos a todos de reojo y escuchando la confesión de la filmación. Escuché que dos de ellos murmuraban mientras observaban al joven esposado de reojo. A nadie le convenía que hubiera una filmación. Yo esperaba gritos, broncas, reacciones varias, pero no pasaba nada. Micaela, de espaldas desangrándose, nos despedía sin hallar ningún tipo de resistencia. Todos habían desaparecido. Los monaguillos, Marta, su hija, el resto de las personas. Me di cuenta de que estaba ahí solo, pasando desapercibido. Comencé a caminar medio a hurtadillas, pero no hacía falta. Nadie me miraba. Salí. La calle era otra. Parecía un país en guerra. Esa mañana, y esa era la noticia, se había consumado un nuevo golpe militar en la Argentina. El eterno retorno de lo mismo. O en palabras de Nietzsche: ¿qué dirías si un día o una noche se introdujera furtivamente un demonio en tu más honda soledad y te dijera: esta vida, tal como la vives ahora y como la has vivido, deberás vivirla una e innumerables veces más, y no habrá nada nuevo en ella, sino que habrán de volver a ti cada dolor y cada placer, cada pensamiento y cada gemido, todo lo que hay en la vida de inefablemente pequeño y de grande, todo en el mismo orden e idéntica sucesión. Aún
esa araña y ese claro de luna entre los árboles y ese instante y yo mismo. ¿Qué diría? No sé. ¿Vivir de nuevo estas últimas 24 horas? ¿Vivir de nuevo estas últimas 24 horas sin poder modificar nada? Me bamboleo entre la necesidad de fijar todo lo vivido y lo efímero del tiempo. Cada sensación viene en los huesos y a la vez ya el olvido. Sin poder recordar ya, a solo 24 horas, a todos los personajes, los climas, las corridas, los amores. Claro que será difícil olvidar el puente que une a Martín con Mica, la sangre. Pero Nietzsche se hace una pregunta moral. ¿Cómo reaccionarías si así fuera? Una pregunta moral, casi como un antiimperativo. Si así fuera, ¿lo sufrirías o te aliviaría? ¿Transformarías algo? ¿Comenzarías ya, con este saber de antemano, a medir más prudentemente cada acción? ¿O a la inversa, buscarías vivir a pleno cada instante, deconstruyendo la existencia en un cúmulo de experiencias en trance inacabable? No sé. Creo que sé. Pero lo que es seguro es que nos transformaría. Eso dice Nietzsche, pero agrega que esa transformación podría hasta tal vez torturarte. Es que de eso se trata, de esta tortura. Obvio que no hay demonio, ni eterno retorno, ni nada, pero hay una mica muerta en el suelo, hay un nuevo golpe militar en la Argentina y uno haciendo filosofía. Así a la deriva, entendiendo que esta angustia no se resuelve sino que se vomita. Y con el vómito también se hacen chozas, dice el I Ching. Tal vez las únicas que nos darán albergue. La moral siempre es un deber ser, incluso cuando pretende deconstruir el deber. No, claramente no querría que esto se repitiera eternamente. ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de acá? ¿Se puede salir de acá? ¿O hay algo peor que el eterno retorno de lo mismo? Y si todo se repitiera en su forma una y otra vez, pero nosotros creyéramos que siempre es diferente. Subí al tren camino a José León Suárez y bajé en la avenida General Paz. ¿Todavía hay límites? Dios muere dado que revelamos su dispositivo, o sea, nuestro dispositivo, nuestra necesidad de disponer el sentido de tal forma de que todo tenga sentido. La metáfora de Dios está caduca. Una cierta metáfora de Dios que no es la única, pero es la que conlleva toda la carga metafísica que nos condiciona. Muere un relato de Dios que no solo deja vivos a otros relatos, sino que al deconstruir a Dios y mostrarlo como relato, resignifica nuestra idea misma de creencia. Los otros dioses, los aún vivos, ya no lo están en el modo de la presencia, o sea, de la omnipresencia. Que todo sea metáfora exige que nada sea metáfora, es decir, disuelve el binario que enfrenta a la verdad con la apariencia, a la presencia con lo contingente, a la realidad con la metáfora. Pero, ¿qué significa que la metáfora tradicional de Dios hoy esté caduca? Por un lado, como decíamos antes, ya no da respuestas a las problemáticas de nuestro mundo contemporáneo. Un Dios también es hijo de su tiempo. Pero entonces tiene que poder dialogar con su tiempo. Y aunque haya temáticas que en su universalidad atraviesan todas las épocas, su bajada siempre implica el ropaje de su propio aquí y ahora. La pregunta por el más allá es y no es la misma cuando se comparan las concepciones
tanto de la física aristotélica como de la física cuántica. ¿Sigue dando respuestas la metáfora tradicional de Dios en nuestro presente? O peor, ¿sigue siendo pensada la metáfora de Dios en términos de respuestas? ¿O será que en una actualidad tan cargada de información y tan devota de las certezas rápidas, procesadas y al buen uso del consumidor, necesitamos un Dios que en vez de cerrarlo al mundo, lo abra? Y por otro lado, hay, como sostiene Bátimo, un relato del relato. El relato del relato de la muerte de Dios. Dios surge como metáfora con el propósito de dar respuesta a la pregunta por el más allá del límite. La conciencia humana de sus limitaciones fue elaborando respuestas que pudieran hacerse cargo de apaciguar la angustia provocada por la incertidumbre originaria. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo dar respuesta a lo que a priori carece de respuesta? Al ser conscientes de nuestras limitaciones, pudimos avisorar un más allá del límite. Sin embargo, todo intento de poblar ese más allá de certezas condujo como mínimo a una paradoja. Todo lo que digamos sobre el más allá lo hacemos desde el más acá. Por lo tanto, todo más allá es un más acá. Más allá de esta paradoja, en el origen de las culturas, los pueblos, las civilizaciones, crearon sus propias divinidades, cuya presencia, por sobre todas las cosas, ordenaba el más acá, ya que además de satisfacer curiosidades y disolver angustias, resultó clave la metáfora de Dios o de los dioses para regular cualquier orden social. Creamos a Dios con el objetivo tanto de poder dar una respuesta última como de promover una legalidad que nos ordene. Claro que, para eso, la conciencia del carácter metafórico de la divinidad debía ser olvidado. No hay metáforas que funcionen como verdad si las seguimos recordando como metáfora. Solo se trata de olvidar el dispositivo para que Dios cobre autonomía, se independice y se enfrente a nosotros como algo externo, como un ente autárquico, del que además provenimos. Casi me pisan. No vi el automóvil que venía a mucha velocidad por la colectora de la General Paz. Me había bajado en la estación Migueletes y me puse a caminar por la autopista del lado de Capital y camino al Río de la Plata. El estado de sitio terminó de empoderar a unas fuerzas armadas que habían recobrado su lugar de legitimidad en una sociedad cada vez más cerrada sobre sí misma, en un mundo cada vez más inmunológicamente convencido de la necesidad de trazar fronteras entre los que merecen su pertenencia y los que ya no pertenecen de ningún modo. Aunque, para peor, esos límites no eran necesariamente materiales, en el sentido de que no se correspondían con masas demográficas concretas. Estar adentro o estar afuera se había vuelto una cuestión simbólica. La implementación práctica del mundo de la posverdad es que, si no hay hechos, si no hay interpretaciones, hay dos reacciones posibles. La apertura indiscriminada al encuentro con el otro, o exactamente por el contrario, la cerrazón absoluta en el autoconvencimiento de que mi propia interpretación es la correcta. Está claro que era necesario que Dios se muriera, pero parece que la humanidad, una vez más, eligió desde su pulsión autodestructiva, ya que, con Dios muerto, o todos comenzamos a rodar a la deriva anárquicamente y con una sonrisa, o algunos se creen Dios, se ponen su traje y se elevan al cielo. Este nuevo golpe de Estado es muy distinto a los anteriores, ya que la complicidad civil no se encuentra ni invisibilizada
ni maquillada. La propia República sigue convencida de la motivación legal de su puesta entre paréntesis. La tragedia, una vez más, es confundir la ley con lo que deseamos que suceda. Legal es todo aquello que cuaja en mi concepción del orden, e ilegal es todo lo que lo resquebraja. La democracia se excluye a sí misma en nombre de la democracia. Parece que a partir de los sucesos del subte y la demostración fehaciente del retorno del terrorismo organizado en la Argentina, el Parlamento primero decretó el estado de sitio, pero a la noche, alertado por cada vez más revueltas e irrupciones de supuestas organizaciones subversivas, delegó por el tiempo de 30 días el poder absoluto a las Fuerzas Armadas, que prometieron consensuar sus decisiones con una comisión conformada por los tres poderes republicanos, por los cuatro, ya que el principal sostén de esta decisión era el poder mediático. Una vez consumado el olvido, Dios se nos presenta como incógnita, como deseo, como necesidad de saber. Es que ese Dios independiente de nosotros, supuestamente real y existente, nos provoca, nos convoca a querer saber, a ser amigos del saber, a ir en su búsqueda. Podríamos habernos quedado ahí, convencidos de la existencia de una trascendencia que nos garantizaba la tranquilidad deseada. Pero evidentemente esa serenidad nunca llegó, y así el ser humano fue por su criatura, quiso comprenderla. Ese afán por saber llevó al ser humano a indagar e ir construyendo un conocimiento que no se contentó ni con el dogma ni con el argumento por autoridad. Ese mismo afán de saber fue develando el misterio. Como bien explica Nietzsche, nos dimos cuenta de que ese Dios no era sino una ficción olvidada. Recordamos el recurso, lo visibilizamos, comprendimos que Dios era una estrategia de supervivencia, pero ahora, al restaurar sus engranajes, lo perdimos. La muerte de Dios no es más que esto, recordar que alguna vez pudimos creer. Vamos a la segunda opción. Dios, aquí en la frase, está representando otra cosa, algo más estructural. Nietzsche nos está proponiendo dar un paso más allá de la literalidad y revisar la historia misma de Occidente, o sea, la historia de nuestra decadencia. Cuando un Dios se creyó único, según el relato de Zaratustra, se definió un determinado tipo de orden. Hay en la filosofía griega clásica el inicio de un modo de pensar que aúna en un único absoluto toda una serie de valores, la verdad, el bien, la belleza, y una escisión en la autocomprensión del ser humano que establece una zona de nuestro ser con la capacidad de alcanzar el saber de ese absoluto. Somos alma y cuerpo, pero sobre todo somos, al decir de Platón, un alma encerrada en un cuerpo. Con Sócrates, con Platón, se inicia el dualismo, una estructuración jerárquica de la realidad que va estableciendo binarios por todos lados. Y así como hay un alma racional que mejor define nuestra naturaleza y un cuerpo del que hay que liberarse, también hay un mundo verdadero más allá y un mundo más acá del que por suerte nos vamos yendo. Este famoso dualismo ontológico es causa para Nietzsche de nuestros principales males, el entramado filosófico, moral y religioso que ha definido un tipo de opción por la existencia que reniega de la vida. Es que la verdadera vida no es esta, y entonces, en nombre de la verdad, dilapidamos nuestro paso por la tierra, o sea, nos dilapidamos. Contundente. No podría agregarle nada. Creo que es evidente que Dios es el nombre judeocristiano de un tipo de dispositivo dualista que opta por la negación de la vida en nombre de la vida, pero da igual cómo llamarlo o cómo entenderlo. El tema es que sea suficiente en su proclamación, o sea, que genere consecuencias en la vida de los pueblos.
Nietzsche estaría denunciando la complicidad de los grandes valores. La metafísica y la ética van siempre de la mano. Tal cual. La religión es solo una cuestión pedagógica. Platonismo para las masas, decía Nietzsche del cristianismo. ¿Será el capitalismo también otra reconversión pedagógica y así? No sé, pero hay que admitir que es un discurso eficiente. Puede ser, aunque se supone, según Nietzsche, que Dios ha muerto, o sea, que algo de este dispositivo ya no resiste, se ha blanqueado, viene mostrando sus hilachas. Es que el primer gran punto es justamente este, y por eso Ricoeur asocia a Nietzsche con Marx, la homologación de lo histórico con lo natural. Hay un determinado tipo de orden que se ha instalado como si fuera no solo el único, sino el natural, el propio de las cosas. Pero esta decadencia tiene un origen histórico, representado por la línea de continuidad que Nietzsche encuentra en Sócrates y Jesucristo. Allí se creó el más allá, y esa metáfora tuvo pronto éxito. De lo que se trata ahora es de desarmarla, de construirla, y a veces es tan difícil pelearse contra lo que uno tiene tan internalizado que parecería que solo podría hacerse a marchillazos. No creo que alcance ningún martillo. Hola, ¿cómo están? Por aquí de nuevo. Dios ha muerto. Representa la ausencia última de fundamento, o al revés, la ausencia de un fundamento último. La tragedia es que nos acostumbramos, tal vez ya de modo definitivo, a pensarnos en estructuras economicistas, sistemáticas, causales y lógicas, que buscan permanentemente diluir la diferencia en pos de lo común. Lo común asociado con lo profundo en un matrimonio letal. Hay una única verdad y no está a la vista. Hay que encontrarla. Está aquí dentro o allí arriba, que es lo mismo. Ese fundamento último no es último, porque es primero, y su presencia explica la realidad toda. La hace no solo comprensible, sino manejable, y la hace dual porque establece un binario derivado de los dos grandes binarios fundadores, la verdad y la falsedad, el bien y el mal. Les dejo la pregunta acerca de cuál es más fundamental. Y además, obviamente, queda siempre abierto este otro interrogante. ¿La lógica está en las cosas o se la imprimimos nosotros a las cosas? Es evidente que Nietzsche no concibe ningún tipo de esencialismo, pero también es importante mostrar que su perspectivismo no admitiría un simple salirse de la caverna hacia una realidad más verdadera. Si Dios ha muerto, no se trata de creer en otros dioses, sino de dejar de creer, o de entender que una creencia siempre deja un margen de incertidumbre. O sea, comprender que si el mundo no tiene centro, explota entonces en pequeños mundos en conflicto. Pero ¿sabremos reconvertirnos a una realidad descentrada o quedaremos como el Papa jubilado, buscando lo que ya no hay para que la cosa tenga sentido? Muy largo, che. Me fui perdiendo al final. Ok, no hay un fundamento al último. ¿Qué hay entonces? ¿Conflicto de fundamentos? Gran resumen, sí. Conflicto de interpretaciones, pero que no se resuelve, sino que permanece en estado de conflicto. Cansador, ¿no? Nadie dijo que el nihilismo te haría más feliz. Ey, nadie habló nunca en todo este libro de felicidad. Había menos tráfico que el usual. Siempre quise recordar cómo me había sentido el día del golpe de 1976, pero nunca pude recordarlo. Era demasiado pequeño como para tener la conciencia de que aquel 24 de marzo era un día para recordar. Como dice Welte, hay horas decisivos en los cuales tomamos conciencia del tiempo en tanto tiempo, como cuando esperamos mucho que llegue un día en particular
y su llegada no solo nos presenta el acontecimiento en cuestión, sino el acontecimiento mismo del tiempo, como quien dice, ah, este era el día. Todos recordamos días nefastos. Está claro que yo voy a recordar este. Y me voy a recordar en este día, así, andando a pie, por el costado de la General Paz, viendo poco tráfico. Un día de verano, de casi final del verano, ya sin el sofocamiento del calor, pero con esa sensación de algo previo, aún en modo provisorio, como queriéndose armar. Lo increíble era la sumatoria de situaciones. Martín, la huida, Pedro, el cementerio, Julia, el sueño, Mica, el golpe. Tal vez lo que quede de la vida no sea más que la resignificación infinita de estos acontecimientos. Es que, si no hay hechos, si no hay interpretaciones, lo que comienza a desarmarse es el dualismo. Como agrega también Nietzsche en este fragmento póstumo, hasta el intérprete es una hipótesis. O sea, que haya alguien interpretando ya supone la consolidación de un sujeto como un alguien, y eso también ya es una interpretación. La sospecha nietzscheana arrasa con todo, pero sobre todo con el sujeto y su establecimiento como agente autónomo, encerrado sobre sí mismo. Contra el positivismo que se detiene en los fenómenos, solo hay hechos. Yo diría, no, precisamente no hay hechos, sino solo interpretaciones. No podemos constatar ningún hecho en sí. Tal vez sea un absurdo querer algo por el estilo. Todo subjetivo, decís. Pero esta ya es una interpretación. El sujeto no es nada dado. Es solo algo añadido por la imaginación, algo añadido después. Es, en fin, necesario poner todavía al intérprete detrás de la interpretación. Ya esto es invención, hipótesis. ¿Es aún necesario poner intérprete detrás? Pero entonces, ¿quién imagina? ¿Será que seremos cruces de estructuras lingüísticas? ¿Será que seremos la ilusión de permanencia del río de Heráclito? ¿Pero quién o qué se ilusiona? O dicho de otra forma, no hay hechos, solo interpretaciones, pero en realidad ni siquiera habría interpretaciones, ya que una interpretación es siempre de un hecho, de un texto, de un ente, de algo. Si no hay verdad y todo es apariencia, muere también la apariencia, ya que deja de tener sentido la idea misma de apariencia ante la desaparición de la verdad. Si Dios ha muerto, ¿qué nos queda? Nada. ¿De eso se trata el nihilismo? ¿De entender que en el fondo no hay nada y que somos meros equilibristas de la nada, arquitectos de sueños emplazados? El final del texto de cómo la verdad se convirtió en una fábula va en esa dirección. Muerta la verdad, tampoco nos quedan las apariencias. Si toda máscara lo es de un rostro y anunciamos que, en el fondo, no hay rostro, entonces la máscara tampoco es máscara. Nos quedan máscaras sobre máscaras sobre máscaras. Nos queda un nuevo concepto de máscara y de rostro. Un rostro débil que no es rostro, sino una máscara que es lo único que hay y que por eso es rostro sin ser rostro. Una verdad débil, como diría Bátimo, que modifica la idea misma de lo que es una verdad. Una verdad transitoria, contingente, abierta, no definitiva. Y de nuevo, con la muerte de la verdad, podemos aferrarnos a nuestra propia máscara e imponerla como único rostro, excluyendo al resto de las interpretaciones
como falsas. O bien podemos ir exactamente en la dirección opuesta y, asumiendo que no hay una verdad, estar en un incesante estado de contaminación con las máscaras de los otros. ¿O no es lo que queda de nuestro rostro sino la mixtura sin fin de múltiples enmascaramientos? Y para terminar, ¿qué sería entonces pensar a la filosofía como desenmascaramiento? ¿No se convertiría en una deriva inagotable? Pero, ¿se puede vivir sin rostro, sin centro, sin Dios? ¿O estamos condenados a habitar sus sombras? ¿Y qué son esas sombras? Porque más allá de estas dos posiciones, el que ante la muerte de la verdad dogmatiza su propia postura y el que se abre indefinidamente al otro, hay una tercera posición que de algún modo inaugura Nietzsche casi como un estado de fatalidad, de imposibilidad de salirse, las sombras de Dios. Y si en realidad Dios ha muerto, pero no podemos sino vivir bajo su sombra, es decir, sabemos que muchos de los conceptos que nos ordenan no se sostienen, pero no sabemos vivir de otro modo, sino desde la disposición que, aunque ya deconstruida, ellos generan. Y si es cierto que la verdad ha muerto, pero no podemos construir sentido si no es desde la categoría de verdad, categoría que paradójicamente la sabemos muerta. Cada tanto alguna tanqueta y muchos patrulleros se arremetían a velocidades altas. Me crucé con muy poca gente, por no decir con nadie. No sabía si una parte de la población se había volcado a la calle a protestar contra el golpe. Todo lo contrario. Parecía un paso consensuado por todos los sectores sociales, por todos los sectores que participan en la construcción de los consensos, que casi nunca son todos los sectores. Llegué a un puente que cruzaba la avenida desde un parque abierto hacia las ruinas de un predio de exposiciones ya en desuso. Ahí sí vi por primera vez sobre el puente a un grupo de personas con una bandera casera, recién pintada, que decía «Viva la democracia». Pero lo extraño es que los defensores de la democracia eran los que habían facilitado el golpe. Y si no era un golpe, y tenían razón los medios de que esta medida era la mejor forma de defender la República, pero no era un hecho el golpe, o no hay hechos, sino interpretaciones. Son varias las remisiones de Nietzsche a la muerte de Dios en sus textos. De hecho, al inicio de Así habló Zaratustra, cuando el Zaratustra desciende de la montaña, en su primer diálogo se encuentra con un anciano, santo, eremita, con el que sostiene un intenso intercambio. Al terminar, Zaratustra queda solo y pensando en el anciano, dice: ¿será posible? Este viejo santo en su bosque no ha oído todavía nada de que Dios ha muerto. Todo el Zaratustra está atravesado por la temática de la muerte de Dios y sus conceptos asociados, en especial la idea de superhombre o ultrahombre. Es la muerte de Dios y el final del último hombre lo que da lugar a la irrupción de un ultrahombre, esto es, del comienzo de una experiencia posthumana, de la que más de 100 años después recién comenzamos a comprender. Algunos hombres nacen póstumos, escribía Nietzsche en El Anticristo. Y lo que hay que subrayar es que toda su filosofía parece un acontecimiento póstumo, cuasi profético. Es cierto que en tiempo de Nietzsche la figura de la muerte de Dios deambulando entre los escritos de los románticos, pero es aquí que se encuentra su proyección definitiva, especialmente en relación con la idea del nihilismo.
un nihilismo siempre en la misma encrucijada. Que Dios haya muerto, ¿nos pierde o nos libera? Tal vez el recorrido no sea tan lineal, o por lo menos tan inmediato. Otra vez el prefijo post, denotando que hay algo que ya se ha ido, pero que aún nos contiene con sus huellas, con sus sombras o con sus espectros. ¿O será que todo presente es siempre una huella, esto es, que es siempre una ausencia? Categorías de las que no podemos prescindir para entender lo que ya no tiene sentido. Y si toda la experiencia del saber es una experiencia de lo que ya no significa, y no importa que los ascensores funcionen o que 2 más 2 sea 4, sentido no es lo mismo que funcionamiento. Nuestro drama es la confusión de ámbitos, que nos coacciona a querer comprendernos desde el funcionamiento, cuando lo único que importa es el sentido y creemos que el sentido de la existencia puede venir con un manual de instrucciones. Pero si hay manual ya no hay sentido, aunque todos prefieran los manuales. El camino no es lineal. Después de muerto Dios, aún nos queda liberarnos de sus sombras. Después de muerto Buda, su sombra, enorme y espantosa, siguió proyectándose durante siglos en una cueva. Dios ha muerto, pero los hombres son de tal naturaleza que, tal vez durante milenios, habrá cuevas donde seguirá proyectándose su sombra. Y respecto a nosotros, habremos de vencer también a su sombra, dice Nietzsche en La Gaya Ciencia, solo unas páginas antes del relato del loco en el mercado. Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿No somos también esos hombres con esa naturaleza? ¿Y si Dios ha muerto desde siempre y no somos más que espectadores de sombras? ¿Y si Dios ha muerto desde siempre y no somos más que espectadores de sombras, incluso de las sombras que nos dicen que estamos en la cueva, observando solo sombras? ¿Qué es el nihilismo? Nihilismo viene del latín nihil, que significa nada. ¡Qué raro! ¿Y cómo se está a favor de la nada? O sea, ¿a favor de nada? O sea, no a favor. Es obvio que nadie estaría a favor de nada. El nihilismo no propone la nada, sino que cuestiona toda verdad para develar que lo que se propone positivamente, esto es como dato puesto, como afirmación, como certeza, en el fondo no es nada. ¿Cómo que no es nada? No, no es que no sea nada, sino que el desenmascaramiento transforma aquello que se pretende un ser, una totalidad, una verdad, en un conflicto contingente de intereses e interpretaciones. Quiero decir que si la pretensión del saber es afirmar absolutos, el nihilismo demuestra que, en el fondo, todo conocimiento no se sostiene. No es nada. Ojo, no es nada frente al todo supuesto. Se trata una vez más de salir de los absolutos. Por ejemplo, si alguien cree en el amor o en la amistad como sentimientos desinteresados, el nihilismo consiste en mostrar que ambos, en el fondo, remiten a intereses. Si alguien propone una teoría política que garantice la justicia en todo orden social, el nihilismo va a fustigar demostrando que la única justicia es infinita y que toda teoría es justa solo para algunos, y así con todo. O sea que un nihilista es un escéptico militante, alguien que permanentemente se encuentra demoliendo toda certeza investida de firmeza, o sea, la filosofía. Bueno, no toda filosofía es nihilista, pero evidentemente tiene que haber algún elemento de duda radical. Igualmente hay que salirse del nihilismo ingenuo, aquel que previamente a cualquier argumentación ya postula la negación como premisa. Ser nihilista no es ser negativo. Nietzsche hasta lo plantearía al revés.
Negativo es el optimista, que afirma verdades dado el vértigo en el que se ve sumido por la conciencia de devenir de lo real, y así crea un optimismo onírico que lo aferre a algo perdurable con el único propósito de no hacerse cargo de la contingencia. Uf. Hola, los saludo. Sin embargo, hay diversos modos de caracterizar el nihilismo en Nietzsche, ¿no? Porque también entiendo que Nietzsche llega a llamar nihilistas a los mismos cristianos por haber matado a la vida, o sea, por proponer una nada, el más allá, que convierte a lo único que hay en nuestro mundo, en nada. Justo al revés. Sí, pero el uso más tradicional del término nihilismo en Nietzsche refiere a dos momentos. Por un lado, lo que sería un nihilismo de constructor cuyo objetivo radicaría en ir denunciando, como decíamos, las pretensiones exageradas de los grandes valores por constituirse en verdades incólumes y sobre todo objetivas. Así, ser nihilista es ir con el martillo nadificando, esto es, mostrando la nada, o sea, el interés, la voluntad de poder que subyace a las grandes verdades. Pero una vez consumado el desenmascaramiento, surge la necesidad de crear algo nuevo, no de repetir los mismos esquemas en nombre de lo nuevo, sino de ir por lo nuevo en su radicalidad, lo radicalmente otro que pudiera surgir solo desde la disolución nihilista de lo sólido. Solo deconstruyendo se abre la opción a lo imposible, ya que el martillo libera lo reprimido, lo libera de lo posible. ¿Y cómo sería este nihilismo activo si nos resulta imposible justamente pensar más allá de lo posible? ¿Cómo podemos pensarnos más allá de la voluntad de poder? Es que no es más allá, es al costado, es reconfigurar lo que hay despojándolo de su dispositivo, es llevar el poder incluso contra sí mismo. ¿O no sería ese el acto más poderoso de todo poder? Es el habremos de vencer también a su sombra. Es el ultrahombre, el niño que en el discurso de las tres transformaciones con el que se abre, así habló Zaratustra, viene a inspirar lo porvenir. De tres transformaciones viene siendo lo humano. Primero fue camello, después león y ahora niño. El león superó al camello, ya que la autonomía desplazó al deber. Pero el niño vino después de todos porque el niño dejó sin efecto la misma idea de superación. El niño inventa, olvida, padece, danza. El niño es lo que viene después del último hombre. Las personas agrupadas en el puente cantaban y saltaban, pero no de alegría, sino de enojo. O peor, el enojo iba encontrando forma de alegría. Interesante paradoja donde una misma manifestación puede ser tanto expresión de un placer o de un dolor. ¿O será que el placer y el dolor están más ensimismados de lo que parece? La bandera la llevaban por delante, como un escudo. ¡Viva la democracia! Blanca en una tela raída. Las letras muy prolijas, como si las palabras hubieran sido escritas por un docente. No sé cuánta gente había, pero había. De hecho, no los podía contar, así a primera vista. Cada vez que un automóvil pasaba por abajo en dirección al Río de la Plata, el grupo se enfervorecía y saltaba y gritaba. No podía escuchar bien lo que decían, cuando a mi lado pasaron corriendo 3, 4 jóvenes, uno de los cuales me tomó del brazo y haciéndome correr junto a él, me invitó. «¡Vamos, loco! ¡Vamos a resistir!». ¿Qué o quién es el ultrahombre? Es lo que viene después del hombre, o sea, de lo humano tal como lo entendemos hasta ahora.
o sea, de la idea de humanidad como algo cerrado, definible. Correrse de todo esencialismo para comprender lo humano solo como un tránsito, como un puente. Es que si somos un puente, una cuerda, no hay esencialismo que resista. El esencialismo proclama la existencia sustantiva de entidades cerradas sobre sí mismas que se definen de modo autónomo y cuyo vínculo con el otro es siempre accidental y exterior, y sobre todo que entiende el cambio siempre como algo circunstancial y no afecta a la constitución misma de la naturaleza en cuestión. Así, lo mismo que vale para un triángulo o para una montaña, vale para el ser humano. Se supone que existe una naturaleza humana con límites precisos que nos define. La historia de las religiones, luego de la filosofía y luego de la ciencia, ha dado múltiples definiciones de eso llamado lo humano, siempre con la vocación de fijar una naturaleza precisa que en la mayoría de los casos estuvo ligada a nuestro aspecto racional. Circunscribir lo racional, el pensamiento y obviamente el lenguaje como los datos esenciales que generan una diferencia específica. El hombre es un animal racional. Pero tal vez lo más problemático es que, a medida que la ciencia fue mutando hacia posiciones cada vez más darwinistas, sin embargo, no se produjo un nuevo consenso en el imaginario social. Las representaciones de lo que somos han persistido en construcciones cerradas que privilegian la idea de la existencia de una naturaleza humana definitiva frente a la cada vez mayor propagación de hipótesis científicas que promueven el azar contingente en el lento devenir cambiante de lo viviente. ¿Cuánto tiempo habrá llevado a asimilar que la Tierra no era el centro del universo? ¿Cuánto tiempo más llevará a asumir que la naturaleza de lo humano es meramente la transformación incesante de su propia naturaleza, que por cambiante nunca es propia? Es que, si el hombre es un puente, primero ya no es algo en el sentido estricto, sino que está deviniendo. Segundo, sus fronteras se vuelven permeables y descubrimos extranjería en nuestra propia simiente. Lo humano entre lo animal y la técnica. Tercero, el superhombre no es una realidad, sino un anuncio, y lo humano ya no es proyecto, sino ocaso. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo, un peligroso pasar al otro lado, un peligroso caminar, un peligroso mirar atrás, un peligroso estremecerse y pararse. La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. La muerte de Dios es la disolución de la idea de naturaleza cerrada. Por eso dice Zaratustra: muertos están todos los dioses. Ahora queremos que viva el superhombre. Pero el superhombre no es nuestra supuesta naturaleza humana despojada de todas sus imperfecciones. O sea, no es superhombre porque logra llevar a cabo todas aquellas funciones que el ser humano consciente de sí mismo cree esenciales a su naturaleza. Si así fuera, sería Dios. Aquí se trata ni siquiera de lo contrario. El ultrahombre es lo que comienza una vez que el ser humano de la metafísica tradicional se ha consumado. Es el espíritu libre, que vive su contingencia sin necesidad
de solaparla o resolverla, o medicarla o tratarla. El que asume la ambigüedad, la mixtura, la contaminación, la otredad, la extranjería, la angustia, el disfrute, lo efímero, lo abierto, la libertad, no como punto de llegada, sino como un desmarcarse permanente de todo marco, la anomia no como falta de ley, sino como lo que ya no necesita ley. El conflicto no como violencia, sino como encuentro con la diferencia del otro. Llegué arriba justo cuando todos comenzaban una especie de baile, cantando algo así como se mueve para acá, se mueve para allá, e iban y venían desde una punta a la otra del puente. Evidentemente, hay un mismo dispositivo afectivo que mancomuna todos los estados, donde el placer y el dolor, o la angustia y la felicidad, se tocan con las puntas de los dedos. ¿Cómo bailar entre tantas sonrisas y justo el día del golpe? ¿Cómo creer que de esta forma se puede forjar algún tipo de resistencia? ¿Cómo disfrutar de un acontecimiento trágico? En realidad, ¿cómo estar al mismo tiempo vivenciando bienestar y demolición existencial? Solo puedo creer en un Dios que sepa bailar, decía también Nietzsche. Pero Dios ha muerto y por suerte nos queda la danza. Temí que el puente se cayera como el volatinero que se trastabilla y cae de la cuerda en el inicio de Así habló Zaratustra, pero nada sucedió. Lentamente me fui envolviendo en tanto impulso dionisíaco, y cuando me di cuenta ya estaba corriendo y bailando por el puente, cantando y gritando para que nadie escuche, o para que todos, un libro para todos y para nadie, subtitula Nietzsche al Zaratustra. Es que, en el fondo, da igual.